Doctora, nosotros como país estamos siendo impregnados por toda esta globalización ideológica que tenemos. Recientemente en Argentina se logra ganar esta batalla, y ahorita nosotros estamos iniciando esta introducción de esta agenda mundial a través de que empezamos a cosificar las cosas. Por ejemplo, cuando ya no se habla de un feto, cuando ya no se habla de un ser humano, cuando ya no se habla de la vida, cuando ya no se habla, sino de sencillamente productos. Y viendo nosotros la realidad de ustedes, de Argentina, en medio de que lograron dar un paso a favor de las dos vidas, ¿cómo logró Argentina mitigar este ataque a la deconstrucción? Que ya no es como hablábamos fuera de cámara, ya no es un debate de ideas, ya no es un debate científico, ya no es un debate con sentido lógico, ya no es un debate, ya se desdibujó absolutamente todo lo que tenga razón, y ahora es un asunto meramente ideológico. ¿Cómo logró Argentina detener este avance de... Es como cuando un partido de fútbol ganan en el minuto 90, meten el último gol. Fue así, ¿verdad? No, pensemos que solo es una batalla. Fue la batalla de la legalización del aborto. Han redoblado, hay 250 fundaciones de Rockefeller trabajando en la Argentina. Soros ha desembarcado muchísima plata en el país, mucho dinero para pagar muchísima gente. Soros está indignado, ¿te acuerdas que ha salido su indignación porque la Argentina y otros países no aceptan los derechos LGTB? ¿No es cierto? La Argentina está manifestando con toda fuerza que quiere la vida clásica, la vida que ha tenido siempre como país, y que no quiere el aborto. Entonces estamos en plena guerra, solo hemos ganado una batalla momentáneamente. ¿Y cómo lo hemos logrado? Hablando. Cuando empezó esto, sin ponernos de acuerdo, todas las personas que estamos más informadas empezamos a hablar, empezamos a ir a radio, a colegios, a asambleas, a llamar amigos. Así fue, a viajar a otras provincias. Pero también ocurrió un fenómeno en Argentina muy especial, que fue atacada desde los años 80. Fíjense que Estados Unidos le había impuesto al presidente Alfonsín de aquella época implementar la agenda feminista. La agenda feminista está íntegramente financiada por Naciones Unidas, o sea, por los banqueros norteamericanos, fundamentalmente Rockefeller en la cabeza, y en este momento podría decir que las fortunas más utilizadas en este tema son las de Bill Gates, Soros y Monsanto, ¿no? Pero básicamente a través de la Fundación Rockefeller, Fundación Ford Rockefeller. Entonces se le exige al presidente Alfonsín, para mantenerlo en el poder, que implemente la agenda feminista. En ese momento convoca a cuatro ya profesionales, avanzadas investigadoras, marxistas, trotskistas, para que hagan entonces hacen lo que se llamó Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas. Autoconvocadas. Y entonces, con grandes dineros del Estado, empezaron a viajar por las capitales del país. Recuerden que tiene 22 provincias, Argentina, 22 estados muy grandes, con una ciudad capital en cada uno. Entonces iban rotando silenciosamente, con ese dinero que venía de afuera del propio país, convocaban a las mujeres. Reclutaban, con la cuestión de hacer talleres para tratar temas de la mujer durante 3 días, sábado, domingo, lunes, un fin de semana largo. Entonces aparecían, como es propio de los talleres marxistas, 2 dirigentes de mucha capacidad haciéndose pasar por integrantes del grupo, y tiraban: no, tenemos que terminar con la sociedad patriarcal porque los varones nos dominan, porque la Iglesia Católica nos está destrozando. Pero yo soy feliz con mi marido. No, ¿te parece que sos feliz? Eso parece usted no es feliz si yo no avalo su felicidad. Claro. Esa palabra patriarcado suena como el eslogan de un jingle publicitario sacado de la manga. Claro, pero eso recuerden que lo dice Engels. Engels es el creador del concepto del patriarcado, lo crea Engels en 1884. Que es 1884. En el libro La familia, la propiedad privada y el Estado, dice exactamente que la lucha de clases es el sustento de la sociedad,
y la lucha de los sexos es el sustento del matrimonio y la primera lucha de clases. Por lo tanto, dice, el sexo masculino es el burgués, el patriarcado es la asociación capitalista por excelencia y la mujer sería el sexo dominado, el proletario. Por lo tanto, dice Engels, la mujer se tiene que alzar en revolución contra el patriarcado. Por primera vez en la historia plantea la lucha de sexos como oposición, como lucha, y no la concordia entre los sexos que buscaron todas las civilizaciones deja del de ser mundo. igualdad y se convierte en competencia. Competencia. El feminismo marxista no busca los derechos de la mujer, sino transformar a la mujer en otro hombre. El dominante. En otro hombre. Si una competencia de dos personas es como si las mujeres feministas en realidad sintieran una envidia del varón. Ellas no quieren ser iguales en derechos, quieren ser iguales en todos los sentidos. No quieren que haya diversidad de sexos. Y para eso también utilizan la feminización del hombre. Cada vez el hombre es más femenino y ellas cada vez son más porque y es paradójico porque se escudan en la diversidad para eliminarla. Es para eliminar la diversidad. El fin del movimiento feminista es la abolición de la heterosexualidad. Porque en el razonamiento marxista, la heterosexualidad, según las feministas Kate Millett y todas las Sulamita Firestone, la heterosexualidad solo se justifica en el sistema capitalista de opresión. Si no hay sistema capitalista, no puede haber un sexo que oprima a otro, o sea que todos somos iguales. La heterosexualidad es combatida, la heterosexualidad, por el movimiento feminista de género. Ese es otro método anticonceptivo. Es el principal método anticonceptivo. Es el más eficaz. Crear un odio de las mujeres hacia los hombres para que no se acerquen los hombres. Íntegramente financiado por los capitales de Rothschild y Rockefeller. Íntegramente desde el inicio. Así pasó en Argentina, que era tu pregunta, Andrés, desde 1985, hasta que en el año 2000 advertimos que esto era así, porque todo lleva su tiempo. Y en la ciudad de La Plata, un grupo de mujeres, unas 180 mujeres, nos preparamos durante un año con conferencias de especialistas en demografía y política exterior, y la temática del aborto y el control de población, y 180 mujeres nos introdujimos en los talleres de esa reunión de mujeres, cayendo de sorpresa y dando vueltas todas las conclusiones y advirtiendo a las mujeres inocentes que caen. Claro, pero nos manifestamos. Y usamos la técnica de ellas. Le fracasó el encuentro. Y durante 20 años repetimos esa operación, con lo cual sus encuentros fueron... Y llegó a ser una guerra campal. ¿Por qué? Porque les recortaban los fondos en la medida que tenían menos frutos. ¿Pero para qué sirvió eso? Para que todas las provincias conocieran la situación del feminismo, porque 6 meses antes del encuentro todas nosotras viajábamos a Tucumán, a Salta, a Mendoza, convocábamos a las mujeres de esas provincias y les avisábamos cómo era y les mostrábamos las filmaciones de los encuentros anteriores. Entonces, cuando llegó el debate del aborto, más de 20 años de lucha con el feminismo, todas las provincias conocían la patraña, todos los hogares argentinos sabían que era un engaño, y toda la Argentina salió a las calles. Desgraciadamente, los jóvenes universitarios, secundarios, son manipulados por estos ideólogos porque el Estado permite que tengan este poder. Sí, están cauterizando su conciencia y su entendimiento. Exactamente. Inclusive, ahora que me dio la lectura del informe de Kissinger, el memorándum 200, una de las cosas que observaba ese informe es que los jóvenes eran más proclives a ser persuadidos para movilizarse en contra de las instituciones existentes. Sí, lo dice muy sutilmente. No lo dice así abiertamente, ¿no es cierto? Pero sí que hay que implementar, inclusive dice, lógicamente, para que los países anfitriones no se sientan atacados, debemos ocultar nuestras metas detrás de planes sanitarios, y habla de que tenemos que dar amplio acceso a la tecnología anticonceptiva a todas las edades, a todas las mujeres, para que conozcan sus derechos reproductivos, siempre hablando de derechos reproductivos, siempre con ese lenguaje. A mí me preocupa mucho, doctora, el tema de las guías de educación sexual en nuestro país, en Costa Rica, y yo sé que en Argentina y en otros países de América Latina está el tema pues bastante álgido y bastante... terrible. Y realmente lo preocupante es que en este momento prácticamente el padre de familia está perdiendo la potestad de poder educar a su hijo en esta materia. Igual creo yo que es un jalón de oreja para los padres que también han descuidado mucho por un tema de pudor
el poder sentarse con su hijo a conversarlo. Los padres no saben cómo hacerlo porque son atacados cuando les transmiten sus convicciones tradicionales. Entonces, siendo atacados por todos los medios, por las escuelas que le dicen otra cosa, los psicopedagogos, los psicólogos, que ustedes tienen que dejar que el chico crezca. Recuerdo, el libro de Sulamita Firestone, por ejemplo, dice que la mujer tiene que luchar por su emancipación, pero tenemos que luchar para la emancipación de los niños. A los niños se les tiene que hacer ver que nadie puede disponer de ellos ni enseñarles qué es lo correcto y lo incorrecto, que ellos deben buscar sus propias experiencias. Es parte del feminismo marxista la emancipación de los niños. Imagínate que el ejército más cruel de los últimos siglos fue el ejército de Mao Zedong, porque eran chicos de 16 años. Reclutó y entrenó chicos de 16 años con tanta crueldad que eran temidos hasta por los soldados más valientes chinos por la crueldad de sus prácticas. Vos al joven, como acabas de decir recién, Luis, lo podés, en aras de una idea, de un ideal o de una ideología, lo podés armar en esa inexperiencia, en ese cerebro que no está lleno de otros pensamientos, en esa, diría, virginidad mental o inocencia, vos podés inculcarles todo este veneno, claro, y mucho más. Por eso se apela ahora para estas aberraciones a los chiquitos de 12, 13 años. Y sí, esto tiene un antecedente, lo que vos decís. Como quisieron hacerlo por la fuerza antes del informe Kissinger, Robert McNamara manda a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia a esterilizar a las mujeres bolivianas. Con los médicos debían controlar el cáncer de útero. Se introdujeron en todas las comunidades y haciendo ese control cauterizaron las trompas de falopio. Miles de mujeres fueron esterilizadas. De ese genocidio nunca se recuperó Bolivia. Dejó de tener su papel prominente, es un país pobre en este momento. Los médicos, viendo que nadie los ayudaba, los padres de familia asesinaron a los médicos. Y por supuesto existe una película documental, ¿no?, que hacen con un francés, además de los libros, que son muchos. La película se llama Sangre de Cóndores. Viendo ese resultado, Robert McNamara era el secretario del Tesoro, que crea además el Banco Mundial para implementar el sistema de endeudamiento para los planes de control de natalidad. Es decir, nos hacen tomar préstamos carísimos para matar a nuestros hijos, sería el resumen, ¿no?, de la creación de Robert McNamara. Viendo este fracaso palmario es que justamente Henry Kissinger dispone implementar el aparato legislativo. Contestando a tu inquietud y siempre utilizando eufemismos, la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, previamente calculada en Naciones Unidas, declara el derecho de los niños a la libre asociación y limita el poder de los padres. Declara la creación de servicios de salud para niños y adolescentes, recordando que en el lenguaje de Naciones Unidas, servicios de salud incluyen aborto. Y por supuesto, en mi país, en el artículo 8, tienen ligeras variaciones de país a país. Dice que cualquier otra ley que se oponga a los principios enunciados en esta queda inmediatamente abolida. La única ley es la que consagra la patria potestad. Así fue, ustedes, los varones, fueron excluidos por esta ley, así como todas las nenas sometidas al alcance de todos los niveles anticonceptivos por la Ley de Salud Reproductiva. Como dice Kissinger, poner al alcance de todas las mujeres en edad fértil toda la tecnología anticonceptiva, subvencionada por el Estado. Me llama la atención, digamos, el cambio de estrategia, porque si se utilizaba, digamos, el cuerpo de paz y los médicos para infiltrarse, digamos, en algunos países y hacer, digamos, por medios, llamémoslo de alguna forma, revolucionarios, la esterilización, sí, después se cambia a una estrategia inmediatamente más pausada. Eso me llama la atención porque me hace reflejar el debate de los fundadores del socialismo en el siglo XIX, donde andaban Marx y Engels diciendo que la vía era la revolución armada. Trotsky es más adelante, Lenin y Trotsky. Por el otro lado anda Gramsci y por el otro lado después la Sociedad Fabiana en Inglaterra diciendo, ¿sí? Hay que hacer el cambio cultural primero. Exactamente. Primero hay que ir más despacio. Hay que ir ganando las conciencias primero para después implementar la misma meta. Porque es mucho más barato. Es más lento, pero es más barato. Es mucho más barato y más posible, porque cuando ustedes agreden violentamente siempre hay una reacción. En cambio, cuando ustedes van penetrando, esto es exactamente el gramscianismo. Esto lo anunció Antonio Gramsci cuando cae preso de la cárcel del Duce, si recuerdan.
escribe Los cuadernos de la cárcel. Y dice así, que la cristiandad ha tenido un sentido común, todo Occidente piensa lo mismo, todos creen en los 10 mandamientos, que no hay que matar, no hay que robar, no hay que mentir. Y Gramsci dice, si cambiamos ese sentido común de la sociedad por otras creencias y principios, los principios revolucionarios marxistas, pero para eso utilizamos los programas de estudio y los medios de comunicación masivos, la revolución armada no será necesaria, la revolución se hace sola. Esto es Gramsci puro. Ahí se elimina el código moral que mencionábamos al principio. Y es profético. Es el código moral que ha mantenido, que ha sido la goma que ha mantenido unida, pegada a la civilización judio-cristiana occidental por 2000 años. Y que ha construido la civilización. Por eso bien hablan de deconstruir. Pronto nos mataremos unos a otros. Claro. Si ya, imagínate, tenemos que matar al niño porque es incapacitado en el vientre de la madre, las mujeres pobres no tienen que tener hijos, hay que abortar a su hijo. Estamos perdiendo la perspectiva de la vida. O sea, no tiene nada que ver con espiritualidad. Exactamente. Claro. Pero ni siquiera con la convivencia humana material, que es lo que vos decías. Pronto, todos los argumentos están surgiendo para matarnos. De hecho, la violencia que existe, fíjate que un gran psiquiatra inglés, justamente, pero un gran psiquiatra, ha escrito La generación del aborto, atribuyendo a la aprobación social del aborto el crecimiento de la violencia en los jóvenes en Europa y Estados Unidos. Yo te digo claramente como médica, si un niño ve que su madre mata a su hermano en total condición de indefensión, ¿con qué argumento vas a convencer a ese niño de que no mate a su vecino porque quiere lo que tiene el vecino? Claro. Tiene todo el sentido. ¿No es cierto? Y es lo que está pasando. Pero me imagino que la gente pro aborto, lo que podría responder a eso es que ya está con el sistema de adoctrinamiento tan avanzado que el niño que ve que su madre mata a su hermano, pues probablemente lo vea de una forma... Lo ve natural, como va a ver normal y natural matar a su vecino. Es un niño que crecerá honestamente equivocado porque él jura que... No sé si honestamente. Digo, en la honestidad, digo yo, en la inocencia del niño, porque su padre le está enseñando. En algún momento el ser humano se plantea el sinsentido y la sinrazón. Esto está anticipado en un libro que es bueno que nuestra audiencia escuche y lea, de un integrante de este staff gubernamental que fue Aldous Huxley. Aldous Huxley era hermano de Julian Huxley, el gran controlador de población, eugenicista fanático, producto y amigo de Galton, el gran secuaz, digo yo, de Darwin. Todos ellos hicieron la Junta de Control de Natalidad, la primera liga eugenésica en 1916 con Rockefeller para matar a todos los chiquitos discapacitados, esterilizar familias enteras. 27 estados legalizaron la eugenesia. Eugenesia. Esterilizar a las poblaciones y a las familias que tenían algún hijo o sobrino defectuoso o preso. Eugenesia. O sea, era el mismo tipo de política que, por ejemplo, habría implementado el nazismo, pero está legalizado en los Estados Unidos. Mucho antes de la Segunda Guerra. Exacto. Y creía... 27 estados durante muchos años esterilizaron cientos de familias o miles de familias con defectos. Exactamente. Y evidentemente, entre esos defectos había el tema racial también. Fundamentalmente el tema racial. Fundamentalmente el tema racial. Pero además, quiero decir esto en respuesta a lo que hablábamos. Aldous Huxley escribió un libro en forma novelada que se llama Un mundo feliz, donde ve claramente que los embriones ya no se hacen en sus mamás, sino que en bancos de embriones, y que se intoxica, se divide en 4 categorías, alfa, beta y gamma, gamma y delta a los nuevos niños. Los alfa no se les pone nada porque van a tener cargos directivos, y los más dañados van a tener las tareas más serviles. No se pueden cruzar entre sí, etcétera, y además se obliga a tomar una droga, el Estado, a través de los de comunicaciones permanentes que reciben los operarios de las fábricas, les aconsejan tomar una píldora de droga que en la novela se llama Soma, para no tener que tomar 2 después, ¿no es cierto? Es decir, la gente sale, tiene una orgía sexual como diversión todos los días y toma su pastilla de Soma. Y si no la toma, se la castiga. Y no puede casarse ni tener vínculos afectivos. Esto es una novela, un disparate. Pero 30 años después, en 1962, Aldous Huxley, ante el Senado norteamericano, dice: cuando escribí Un mundo feliz, no lo hice como ficción, sino como proyecto político, y creo que lo hemos logrado.
Está el manifiesto homosexual, también escrito hace 30 años, que se está dando a la cabalidad, tal cual lo escribió este joven. Voy a una pregunta particular, porque en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se acaba de aprobar la ley de aborto parcial. Y quería entrar en el tema de la salud de la mujer. ¿Qué término tan relativo cuando nos encontramos con aprobaciones de leyes de aborto en el cual la salud social, un término que cuando comencé a leerlo me impactó muchísimo, podría establecer que 1 minuto antes del niño nacer, la mujer podría tener un segundo pensamiento porque su salud social podría verse comprometida? No sé si voy a tener las condiciones las condiciones económicas para criar este bebé. Lo estoy pensando mejor, y entonces sale todo el aparato médico a decirle: perfecto, ¿qué quiere hacer? Cuéntenos qué quiere hacer. Eso ya es un infanticidio. Por supuesto, doctor, es un infanticidio. Y ligando un poquito a esto que dice Luis Alonso, yo tuve la oportunidad de ver una entrevista suya, y hablando con Luis Alonso, le decía yo a Luis que probablemente el aborto no tenga rostro. En esa entrevista suya usted explicaba, a través de un muñequito, de un feto, de cómo se produce un aborto, de cómo si tenemos suerte, si está de cabeza, se meten unas pinzas y se le estripa su cabeza, o si está de una manera. Yo creo que las mujeres que piensan en un aborto no se imaginan el rostro el rostro del aborto, porque realmente usted, como médico forense, pues tendrá la idea y tendrá el procedimiento y sabrá cómo se ingresa a la mujer, que hasta a esas ciegas en muchos casos, pero yo creo que la mujer no dimensiona lo que significa. No, por supuesto que la mujer en general, la mujer común, no sabe lo que es. Y les dicen los movimientos feministas que son un montón de células. El muñequito que mostré en esa entrevista, que fue un programa periodístico importante en Buenos Aires, es de 10 semanas. Estamos hablando de un embarazo de menos de 2 meses, porque es cuando la mujer recién hace el aborto después que tiene su primera falta menstrual. O sea que estamos hablando del tamaño mínimo que tiene un niño cuando se aborta, que es un niño completo. Lo mostré completo. Lamento no haberlo traído aquí. Es un niñito con todas sus partes, y efectivamente es así. El chiquito, por supuesto, está en general con los piecitos hacia abajo, entonces se lo tiranea, se lo va desgarrando por partes, se arranca un piecito, otro, y finalmente a veces hay que aplastar la cabecita para que salga, y se raspan esos restos, ¿no es cierto? Lo que decía recién tu compa, acá tenemos, mira, gracias, acá tenemos un fetito en tamaño natural de 10 semanas. Vamos a ver si podemos... Lo ponemos acá. Entonces, como expliqué en ese momento, si el chiquito está así, aquí está el cuello del útero, se van arrancando las piernitas, y luego se lo va cortando en pedacitos, así literalmente. Quiero que vean este bebito, se tironea con una pinza. Estamos hablando aquí 10 semanas. 10 semanas, okay. En tamaño natural. Lo vamos arrancando. Y si el chiquito está así, generalmente el médico primero dilata el cuello del útero, después con un forceps aplasta la cabecita, trac, 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 que cuando siente el ruido, y luego raspa. Esto es una cosa inhumana. Claro. Y por supuesto, a las 10 semanas o 12 semanas, el tamaño y la altura de embarazo más frecuente de aborto, imagínense, o en adelante, ¿no? Nunca menos que esta edad, porque la mujer no lo advierte, no tiene la seguridad. Entonces, de aquí en adelante o más grande, imagínense un bebito así, que estamos hablando de 20 semanas, se dan cuenta lo que es esto, abortar este chiquito. ¿No es cierto? Entonces, es una carnicería. Un médico que es capaz de hacer esto puede hacer cualquier cosa con un ser humano indefenso que tenga enfrente. Le iba a preguntar, de ser aprobado el aborto, yo no me imagino a médicos estudiando medicina, ¿sí? y que le digan, ¿y qué especialidad vas a hacer? Ah, voy a ser abortista. O sea, sí, no lo computo en mi cerebro. Bueno, porque ellos son formados ya con un criterio materialista, donde le dicen que esto no es ser humano, que es un
un montón de células, que no existe el alma, que el hombre no tiene dignidad, que es lo mismo un perrito que una roca que un hombre. Los estudiantes van siendo manipulados mentalmente. No olviden que los programas de estudio son fiscalizados y controlados, ¿no es cierto?, por organismos como en Argentina es la CONIAU, que por supuesto se maneja con Harvard. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay un programa unívoco en las residencias de ginecología. Se prohíbe a los niños decir bebé. Tienen que decir feto. Se les prohíbe decir la palabra bebé. Y en los lugares, en los abortorios en Estados Unidos, en todos los hospitales, que es terrible, porque llega una mujer embarazada y le dicen, ¿usted quiere abortar o tener el hijo? Entonces son dos colas separadas. Y a las mujeres que quieren abortar le prohíben al ecografista que la mujer vea la ecografía. Porque lo humaniza. Obvio. Que le pasó a usted una situación muy similar en el Senado cuando, bueno, estamos hablando del aborto, vamos a ver uno para porque es eso precisamente lo que está el aborto, ¿no? Nada más, empezaron a los gritos, que no, qué horror. Y es más, pobre, el presidente de la comisión me dice, no, mantengamos el respeto. ¿Cómo el respeto? A nosotros nos obligan a hacer este crimen y ustedes no lo quieren ver. Eso es faltarnos el respeto a nosotros los médicos. Claro. Yo quiero que ustedes vean lo que nos obligan a hacer. Respétennos a nosotros, porque el proyecto de ley no respetaba la objeción de conciencia. Pero siguiendo con esto que me han acercado, lo que legalizó el presidente Obama y el estado de Nueva York recientemente es el aborto por nacimiento parcial. Es un bebé al nacer, un bebé a término, estamos hablando de 9 meses, un bebé que ha completado sus 40 a 41 semanas de gestación, que está así cabecita para abajo, ¿no es cierto? Si es de 9 meses, y si es de 7 meses o antes, muchas veces está con las patitas para abajo y nace primero su cuerpito en podálica, decimos, si no encefálica, con la cabecita para abajo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que hace el médico es introducir acá, en el canal de parto, imagínense que está saliendo la cabecita. Este es el que yo mostré en el Senado. Era un chiquito que estaba en podálica, hermoso, gordito. ¿Cuántos meses? De 7 meses y medio a término, un bebé precioso. ¿Se veía el cuerpito? Todo perfecto. Perfecto, gordito. Entonces la enfermera, médica o ese ser, que no sé qué nombre tenía, le mete una tijera, literalmente en el caso del video una tijera, si no se mete un trocar, corta la cabeza y después lo empieza a desenroscar como un pollo, así degollado, y cuando ya está casi degollado tironea y sale la cabecita colgando y corta el cordón. Eso acaba de aprobar el estado de Nueva York. Aborto por nacimiento parcial, y por eso el presidente Trump ha hecho recientemente, no creo que haga un mes, puedo estar un poco equivocada si es un mes y medio o 3 semanas, convocó al Congreso estadounidense para que lo ayuden a sancionar una ley que prohíba esta barbarie. ¿No es cierto? Por eso, ya miren, este chiquito, esto es en tamaño natural, esto es un infanticidio, en cualquier caso es un infanticidio, pero esto es una crueldad magna, es mirarlo, verlo. Una persona que es capaz de hacer esto no tiene absolutamente ningún principio ético, no existe la ética. Es para escribir esa atrocidad casi que solo cabe decir que es la suma de la maldad más la ignorancia. Exacto, la suma de la maldad y la ignorancia extrema, pero yo ya diría que hay crueldad. No, porque además los que diseñan estos no son ignorantes, estarían fuera de nuestro programa. Exacto. Son sabios, hay miles de ingenieros sociales que están trabajando, ¿no? Para el CFR, Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales, que es donde también se hacen nuestros planes de estudio, ¿no? De cuño marxista, para enseñar a nuestros niños la dialéctica comunista y poder imponer un estado de esclavitud, porque finalmente, si nosotros como padres no podemos tener hijos, no tenemos derecho a tener hijos, porque nos amenazan ahora, como no pueden sostener la superpoblación, amenazan con el cambio climático, y que la culpa del cambio climático, no sé por qué, la tenemos nosotros. Entonces no podemos tener hijos, no podemos educar a nuestros hijos como queremos, y tenemos que asistir impávidos a que nuestra hija aborte en nuestra cara porque no podemos aconsejarla, porque se prohíbe ya en los países desarrollados aconsejar a una mujer que está por abortar en contra de esa decisión. Se prohíbe asesorarla, entonces eso es esclavitud. O podemos considerar. Y aparte de todas esas reglas que usted dice, ahora un médico profesional estaría obligado a
hacerlo, porque no se respeta la objeción de conciencia. En ese protocolo que pronto va a llegar a Costa Rica, yo lo impugné con otro colega en el año 2008 y por supuesto no tuvo curso en ese momento, y en el año 2012 no sabemos cómo la presidenta Cristina Kirchner lo mandó a su ministro de Salud a ponerlo en ejecución. Es decir, le dio al poder, fíjense lo que yo digo de estado de esclavitud, donde ya no hay pirámide jurídica. Nuestra Constitución, en el Pacto de San José de Costa Rica, consagró la vida humana desde la concepción. Y dijo que en la Argentina se reserva el hecho de que para nosotros la vida humana comienza, la persona humana comienza en el momento de la concepción. En el Pacto de San José de Costa Rica, lo mismo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otras. Entonces, de pronto, el Poder Ejecutivo, ignorando la Constitución y salteando al Poder Legislativo, hace un decreto, al que llama protocolo o manual de interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo, ignorando entonces la división de poderes de la República. ¿Eso es una esclavitud o no es una esclavitud? No, más allá de esclavitud o no esclavitud, es la copia al carbón de lo que se pretende hacer en Costa Rica con la famosa norma técnica del artículo 121 del Código Penal. Ese artículo, para los que nos están viendo, los oyentes, es el que establece la única causal admitida en la legislación costarricense para un aborto, y es un aborto denominado impune cuando esté en peligro inminente, caso de emergencia, caso de excepción, la vida de la madre, y ese peligro no puede ser remediado de otra forma. Es decir, es criterio estrictamente médico. Que lo que pasó siempre con un embarazo ectópico. O sea, siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Y nunca se objetó y nunca se penalizó esa práctica. Esa norma en Costa Rica existe desde 1924, Código Penal de 1924. Y durante los últimos 95 años, a ningún gobierno, a ningún poder ejecutivo se le había ocurrido que hiciera falta una norma para que los médicos de los últimos 95 años, que a lo mejor estaban muy confundidos, supieran cómo aplicar la norma. Y esa norma técnica que está en discusión y que el gobierno la engaveta y amenaza con sacarla de vez en cuando, es exactamente la misma estrategia que usted recién nos comenta, en el sentido de que el Poder Ejecutivo quiere reglamentar una norma de derecho penal. Reglamentar una norma de derecho penal no se puede. No se puede hacer eso. No se puede, es ilegal, inconstitucional y va en contra de cualquier lógica. Por supuesto. El derecho penal es derecho penal. Exacto, y no lo establece estrictamente el Poder Legislativo. No hay lugar para reglamentarlo. Exactamente. Se viola la pirámide jurídica. Por lo tanto, esto implica una abolición del Estado de Derecho. Esto en cualquier lugar del mundo es una tiranía. No es un gobierno democrático. Y no lo podemos permitir. Y con respecto a Costa Rica, estaba mirando esta estimación de aborto inducido en Costa Rica 2007. Del estado de ustedes. A ver, informe de resultados Cristian Gómez Ramírez, Asociación Demográfica Costarricense. Miramos un poquito y dice que tiene 27.000 abortos clandestinos. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Ustedes tienen 5 millones de habitantes. Resulta que España, que legalizó el aborto en 1985, con unos 40 millones de habitantes, tenían 9.300.000 mujeres en edad fértil. 9.300.000 mujeres en edad fértil. Ustedes tienen un total de 5 millones de población, o sea que tendrán 1,5 millones a lo sumo de mujeres en edad fértil. España, en 1987, 2 años después de legalizar el aborto amplio, legal, tuvo 16.000 abortos. Y ustedes no sé cómo hacen. Tenemos 11.000 más. Todas las nenas, las mujeres, todos los días, los 365 días del año, no sé. Y esto lo publica la Asociación Demográfica. Pero no solo eso. Por favor, permítame leer este disparate. Porque realmente yo creo que nos toman el pelo, ya raya en lo cómico. Por ejemplo, dice que la metodología empleada para llegar a esta cifra es no tiene datos exactos, porque las mujeres no están dispuestas a reportar su exposición a procedimientos abortivos, por lo cual, escuchen esto, la estimación tiene su sustento en la percepción
de un grupo de personas Es profesionales. verdaderamente un insulto al sentido Yo no común. lo podía creer, porque esta es la peor de todas las que he leído en toda Sudamérica. Eso O es sea que así pena. como los que Qué se vergüenza. autoperciben, Qué ¿no pena. es cierto? Ellos percibieron que había 27.000 abortos. Y estas personas que Eso escriben lo esto, percibieron. estas personas que escriben esto son las personas que en redes sociales estaban todas confrontando la qué visita bárbaro. de la doctora, llamándola de todo tipo de adjetivos, homeópata, etcétera, etcétera. Pero esas son, nos ven la cara de ignorantes, precisamente, y pretenden que este tipo de datos sean. Por sean supuesto, con los imagínense van que a además trabajar. consulté las cifras reales. Ustedes tienen una tasa de mortalidad materna bajísima. Una de las mejores de Sudamérica. La primera es Chile, era Chile, ahora no sé cómo será. Porque quiero aclarar que Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, está haciendo 1 millón de abortos por año. Años atrás llegó a 1.500.000, 600.000 abortos por año. Durante muchos años tuvo 1,5 millones de abortos. Desde el año 73 que legalizó el aborto, ha matado 60 millones de niños que no nacieron, una Argentina y media. Pero lo que quiero sacar en conclusión es que está aumentado su tasa de mortalidad materna, solamente a expensas del aumento del aborto. El país más desarrollado del mundo, el primer estado del mundo, que no debería tener tasa nula de mortalidad materna, está aumentando la mortalidad materna a expensas de las muertes por aborto. Muertes de mujeres de abortos seguros, Claro. ¿no es Claro. cierto? Son seguros, seguro que se mueren. Me llama la atención varias cosas. Una, que en ese párrafo que usted nos leyó, esta El de asociación... la percepción. El de la percepción. O sea, Son es una subjetivistas. forma elegante de decir nos inventamos el número. Exacto. Obvio, lo Es una- percibe porque- este grupo de ideólogos. Terrible. Exacto. No, pero además, si uno empieza a hacer la matemática simple, yo no soy matemático, pero eso me da como 75 abortos por día. Claro. 75 abortos por día. Y si una mujer por día de las 75 se muriera por el aborto, la caja del Seguro Social tendría alguna cifra de atención de alguna mujer en edad reproductiva que se murió por algún motivo. Y las estadísticas no, Obviamente, lo no respaldan da- no da la eso. calculadora. Lejos Evidentemente- de ello es. Evidentemente, esa cifra es ridícula. Igual- más igual- falsa que un billete de 1.500 Igual colones. cuando el embanderamiento de este tipo de movimientos son las violaciones, son los casos trágicos que es... El caso límite. Por supuesto, es todo una mentira, una gran mentira. Fíjense la verdad de Costa Rica. En el año 2010 hubo 70.000 niños nacidos vivos. Ustedes tienen 15 muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos. O sea, tuvieron 65 muertes maternas. Una mortandad muy baja porque allí tenemos las causas obstétricas directas, indirectas, enfermedades gravísimas que no se pueden controlar. De las cuales 7, es decir, una cada 10.000 nacidos vivos, 7 fueron por aborto, incluidos todos los tipos de aborto, ninguno denunciado como aborto clandestino. O sea, ustedes no tuvieron muertes por aborto clandestino. Quiero saber cuál es la emergencia sanitaria de Costa Rica. El mismo gobierno tiene las cifras. Esta es la emergencia sanitaria que invocan las políticas abortistas. Esto es una tomada de pelo. Ustedes no tienen ninguna muerte por aborto clandestino. Entonces el ciudadano promedio debe entender que se están generando datos falsos, Totalmente. cortinas de humo para promover retóricas en donde la ciudadanía dice, claro, Promover porque el terrorismo. dato lo dice y me lo enseñaron en el periódico, Claro. y lo dicen los medios de Y lo comunicación. dicen, lo dicen, lo y es dicen. del instituto tal. La única forma de que esa crueldad se justifique es a través de mentiras y mentiras. Solamente. Porque, evidentemente los datos no se sostienen ante el análisis más elemental. Ahora, hablando de la cifra desde 1973 en Estados Unidos que se legalizó, aumenta la mortalidad materna en lugar de disminuir. Por Mueren supuesto. 60 millones de niños, eso es una generación completa, pero es más allá. 60 millones de personas fue el total de los muertos de la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de niños abortados. Estados Unidos Exacto. Sí, Ya superó. mencionemos. se autoinfligió una Segunda Guerra Mundial completa. Entera. Autogol completo. Y siempre dirigida, por supuesto, a los barrios y estados hispanos y negros, ¿no es cierto? Aclaremos que hay una A teledirección. los débiles. Doctora, ¿cuál es el país de América Latina con mayor tendencia a abrazar este genocidio que usted sienta que es más difícil de llevar el mensaje?
No, fíjense, ni Chile se opuso íntegramente, miles de médicos renunciaron al ejercicio, dejaron su chaqueta en el hospital. Prefiero no ser médico. Prefiero no ser médico. Bachelet legalizó contra la voluntad de todo el pueblo chileno el aborto y salió premiada con cargos altísimos en Naciones Unidas, y hoy un costarricense me dijo que ya tiene un cargo importantísimo en derechos humanos, cobrando mucho dinero. En ningún país, Brasil, toda la gente odia el aborto, México también. Yo diría, no he estado en Colombia, no lo sé, y no he estado en Venezuela. Son dos países que no sé. En el resto de los países hay una oposición, pero total, del pueblo a la imposición del aborto. En Argentina es muy difícil. Esto significa que entonces es simplemente un altavoz que suena muy fuerte de una minoría, porque no es la gran mayoría. Exactamente. La estrategia de la imposición a través de la política de deuda es hacer que las minorías impongan sobre las mayorías. De hecho, de todos los estados, 200 y pico de países en el mundo, solo 52 han legalizado el aborto, y nos hacen ver que todo el mundo ha aceptado el aborto. ¿No es cierto? Claro. De todas maneras, ¿por qué es tan difícil para los ciudadanos? Porque las grandes corporaciones que gobiernan el mundo manejan los medios de comunicación y manejan el dinero. Esas corporaciones son las que nos prestan a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Como me preguntó hoy una compatriota de ustedes, el gobierno que hace 40 años se plantó frente al Fondo Monetario, por supuesto tuvieron un periodo de pobreza terrible. Una vez que logran el endeudamiento, el país está postrado políticamente. Por eso la solución es política. La solución, primero, es informar a la población en todo momento. Ustedes tienen una enorme responsabilidad como medio de información de difundir la verdad. Pero en segundo lugar, todos los ciudadanos tienen que lograr una modificación política y presionar a sus gobernantes para rechazar las políticas crediticias ilegítimas. La Argentina ha hecho un juicio por la deuda externa. Ecuador ha utilizado ese logro de la Argentina. Nuestros gobernantes no han querido aceptar ese juicio. Ese es un tema aparte. La deuda es el nudo de esclavizamiento de los países en vías de desarrollo que nos mantienen postrados. A nadie le interesa que nuestros países se desarrollen, todo lo contrario. Sí, estamos en un estancamiento perpetuo. Exactamente, estancamiento en perpetuo. Completa esclavitud. En completa esclavitud. Entonces, la población tiene que promover un cambio político. La regla lógica, y está escrito desde hace miles de años, es que el que debe es esclavo del acreedor. Así es. Eso fue así, De desde el origen del hombre. Exacto. Quisiéramos abrir un espacio porque tenemos en este momento gente conectada de muchos países de América Latina, y antes de abrir un espacio para que ellos para poder leer algunos de los comentarios y preguntas que nos tienen, quisiera invitar y quiero agradecerle de corazón a nuestros amigos de Despertando, quien es la fundación que hizo posible la visita en nuestro país de la doctora Chinda Brandolino. Quisiera agradecerle la oportunidad de que ella haya podido estar esta tarde compartiendo con nosotros, y junto con ellos tenemos a la doctora Carla, ¿tu apellido era? Carla Chávez, perdón. Y quisiera preguntarte, Carla, tal vez si nos ayudas en el micrófono, porque esto que estamos conversando con doña Chinda tiene verdaderamente, y estos datos que nos están dando, yo debo decir como buen ignorante en este programa, que precisamente ignoraba que esos datos fueran datos oficiales y son unos datos que se le está dando a la gente. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en este momento aquí en nuestro país? ¿Cómo está el tema? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es muy interesante ver las similitudes, por no decir el libreto copiado de Argentina con Costa Rica. Quisiera, por ejemplo, que la doctora comentara que la cifra que en Argentina se decía de los 500.000 abortos, que en realidad eran como 16.000, 18.000 según las estimaciones demográficas, en Costa Rica se nos dicen 27.000 de ese mismo año, 2007, cifras objetivas de egresos hospitalarios de la Caja indicaban que lo que habían eran 9.000 abortos, en comparación con esta cifra de 27.000. Segunda similitud, doña Chinda está mencionando que en Argentina lo primero que ocurrió fue que el Poder Ejecutivo instauró una norma, y en esa norma, de alguna manera, empezó a permitir o despenalizar el aborto. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Justamente
se quiere con una norma ilegal legalizar un derecho que aducen ellas de una situación que está en el Código Penal. Pero vean qué interesante, el 21 de enero, en una entrevista, la diputada Nilsen Pérez, en la cual yo estuve presente, nos afirmaba que el objetivo de estos grupos, y en este caso de este grupo de diputados, era no permitir que estuviera en riesgo la vida de la mujer, que como ya se ha mencionado con las cifras de Costa Rica no tiene problemas de mortalidad materna por aborto, pero además ella decía que no pretendían ampliar el 121. Ayer, en un conversatorio en la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR, ya ella está cambiando el discurso y sin siquiera tener los diputados la norma, porque ellos la pidieron al Poder Ejecutivo, y la norma sigue en revisión, porque nosotros tenemos acceso a un manuscrito, un borrador, digamos, inicial que salió, pero al parecer este borrador está siendo cambiado todos los días. Sin ella haber leído este nuevo documento que pretende aprobar el Poder Ejecutivo, ya ayer dijo que ella considera que el aborto terapéutico, que insisten en usar este tipo de palabras bonitas para no llamar al aborto lo que es un asesinato, ahora dice que es que debería de ampliarse para los niños que tienen pronóstico de vida reservado. Entonces vean que estamos siendo manipulados. En otras entrevistas, Médicos por la Vida se nos ha dicho, no, pero es que aquí nadie está hablando de aborto libre. Vean por favor las redes sociales con las convocatorias ahora para el 8 de marzo. Aborto libre es lo que se está pidiendo. Pero ¿qué es lo bonito decirle al país? Y eso es otra cosa que yo quisiera que se analizara. Una encuesta de la UCR donde se dice que la mayoría del pueblo costarricense está a favor del aborto. Si yo llego a usted sin ningún conocimiento médico y le pregunto, las mujeres como se están muriendo en Costa Rica porque la salud de ellas no es tan importante como la del bebé, es necesaria porque las mujeres están muriendo, entonces necesitamos el aborto. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? A usted le están dando la respuesta en esa pregunta. O sea, a usted le están diciendo que son 29,000. Están partiendo de una primicia falsa. Exacto. Entonces, en esa encuesta que la usan muchas veces en las entrevistas, nos dicen, la población de Costa Rica está preparada y quiere el aborto. Eso es una encuesta sesgada, donde se le dijo a las personas que se entrevistaron que usted estaría de acuerdo para salvar la vida de la mujer. O sea, por supuesto, todos nosotros queremos que se resguarde la vida de la mujer, la vida del niño y la vida del hombre. Otra cosa que a nosotros nos parece súper interesante en esta lectura de país, porque es que nos importan solo las mujeres violadas embarazadas. ¿Dónde estamos viendo este movimiento de redes para combatir el abuso infantil de niñas y de niños, que en la mayoría de veces no salen embarazados? ¿A dónde está este movimiento para proteger los derechos humanos de esos niños? ¿Por qué es que solamente cuando está embarazada nos importa? Entonces, esa es la lectura que a nosotros nos preocupa, que aquí en realidad, y nosotros lo hemos dicho, aquí en realidad lo que se anda buscando es el aborto libre. Y en eso hay que ser sinceros, que se está maquillando con que es por la salud de la mujer. Claro. Aquí en Costa Rica, y yo lo he dicho en innumerables ocasiones, al día de hoy, cuando hay un embarazo de riesgo, las juntas médicas se hacen todos los días. Los médicos no necesitamos una norma que nos venga a decir, cuando hay un caso difícil, no tome la decisión usted solo, haga una junta médica y en este caso no solamente el ginecobstetra, puede ser que sea el cardiólogo, puede ser que sea el neumólogo, puede ser que sea el hematólogo, pero al día de hoy nosotros hacemos juntas médicas para tomar decisiones difíciles. Claro. Al día de hoy, si hay que detener un embarazo, sea por vía cesárea, sea induciendo un parto vaginal, vamos a tratar de que ese bebé tenga viabilidad. Claro. Por supuesto, para que los neonatólogos y los pediatras podamos ayudar a ese bebé. Pero a veces ha ocurrido que no logramos esa viabilidad fetal, pero a ese bebé se le da una dignidad a la hora de morir. Igual yo lo atiendo, igual lo caliento en una incubadora, lo seco. Si es el deseo de la mamá, muere en sus brazos. Eso no es lo mismo que sacarlo en pedazos. Y otra cosa que es muy importante, a veces se nos dice que es que nosotros solo hablamos de los abortos quirúrgicos. Doña Chinda, por favor, háblenos del aborto químico. Por supuesto. Que la gente cree que es tomar una pastilla y que no pasa nada. A mí me parece
Importantísimo, por ejemplo, escuchar el testimonio de una brasileña que fue fundadora de FEMEN. En este momento se me escapa el nombre de Sarah Winter, donde ella cuenta su experiencia con un aborto químico, un disque aborto seguro. Entonces, por favor, también háganos referencia a eso. 2 preguntas quiero dejarle. Esta del aborto químico con sus secuelas y lo que está pasando en países como Francia, donde están pidiendo más bien sacar el misoprostol por sus riesgos. Y la segunda pregunta, que es otra de las presiones que nos han hecho constantemente los grupos de derechos humanos de este país, es que Costa Rica va a ser castigada por la CEDAW, que es la Comisión para Erradicación de la Violencia de las Mujeres, porque nosotros no estamos aprobando el aborto que llaman ellos terapéutico, que hay que leer muy bien ese documento de la CEDAW, porque la CEDAW no solamente está presionando para que se amplíe el 121, está pidiendo el aborto libre también. Totalmente. Entonces a veces se nos presiona, digamos, mencionando organismos internacionales como para decir es que Costa Rica va a ser castigada, va a ser amedrentada por estos organismos, pero son organismos que claramente lo que andan buscando es el aborto libre. Y que qué interesante es que Costa Rica sea castigada por esto y, por ejemplo, Venezuela, donde está ocurriendo un nuevo genocidio de ese pueblo y no vemos estas manifestaciones en contra de los derechos humanos. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias. Gracias.